Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 19. Para ello te voy a invitar a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por todas las bondades que nos das. Te agradecemos porque nos permites estudiar tu palabra. Esperamos que el Santo Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento para poder guardar estas verdades en nuestro corazón. Gracias por escucharnos y gracias por concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando estudiamos el libro de Isaías, que es un libro mesiánico por excelencia, tenemos que recordar que la obra de Cristo fue a nuestro favor, fue para salvarnos y otorgarnos la vida eterna. El capítulo 19 de Isaías es una profecía contra Egipto. Algunos consideran que es una continuación del capítulo 18, ya que Egipto y Etiopía tienen una historia en común. Pero al mirar el mensaje del capítulo vamos a notar algunas diferencias. Al analizar el capítulo 19, nos vamos a dar cuenta y debemos recordar que Dios no está interesado en salvar a unos pocos, que Dios quiere salvar a todo el mundo. Y esa es una de las razones por la cual su venida no ha sido efectiva todavía. Debemos recordar que Dios llama a su iglesia de la misma manera como llamó al pueblo de Israel en el pasado, para que fueran una bendición para todas las naciones de la tierra. Y en este capítulo veremos esa intención divina de salvar. De una manera interesante se presenta Dios en el versículo 1. Leamos: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecieron el corazón de los egipcios dentro de ellos. Hay una figura muy interesante que vemos aquí. Se presenta a Egipto, que es una nación que tenía defensas naturales, ya que era una nación que aparentemente estaba segura. Tenía el Mar Rojo al sur, tenía el desierto, el río Nilo y la salida al mar Mediterráneo. Era una ciudad fuerte y muy atractiva. En segundo lugar, se presenta este mensaje como Dios viniendo en una nube para ejercer su juicio contra Egipto. Y todos los dioses de Egipto temblarán ante la presencia de Dios. Creo que es una tremenda representación que nos recuerda la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que rechazaron la salvación provista por el Señor sentirán terror ante la presencia del Hijo de Dios. Ahora, si una nación que puede hablar con autoridad del poder de Dios, del Dios de Israel, es Egipto, pero a pesar de esas evidencias, este pueblo siguió siendo idólatra. Muchos seres humanos, por el engaño del pecado, pueden ver la evidencia de Dios alrededor de ellos, pero peor aún, se niegan a entregarse al Señor. Yo espero que ninguno de los oyentes de este programa pues tome ese camino equivocado que lleva a la muerte eterna. En los versículos 2 al 4 se describe a continuación una serie de acontecimientos que marcarán el declive de Egipto y su caída. Leamos el versículo 2. Levantaré a egipcios contra egipcios, y a cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esta es una descripción exacta del tipo de desastres que tantas veces significó derrota entre los egipcios. Nos habla de los problemas internos de Egipto. Esta nación poderosa fue debilitada por los conflictos internos, por las luchas internas. Razón tenía Jesús cuando decía que un reino dividido no podrá prevalecer, y eso se aplica a Egipto.
A menudo muchos reyes egipcios tuvieron que recurrir a naciones extranjeras para que fueran protegidos de los mismos egipcios, hasta que finalmente, en el año 515 a.C., Cambises, rey de Persia, marchó contra Egipto y se hizo coronar como el primer faraón de la 17ª dinastía de esta nación. Así concluyeron los días de la grandeza y la independencia de Egipto. El versículo 3 dice: el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes. Entonces consultarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Algunos de ellos, viendo que es el Dios Todopoderoso que obró con poder allí en Egipto, pues en vez de buscar refugio en ese Dios eterno, van a consultar a los ídolos, a los hechiceros, a los adivinos, y allí no hay respuestas ni solución. Por alguna razón, las naciones más civilizadas confían más en los astros, en las religiones míticas o en las energías astrales que confiar en Dios. Esto genera más confusión espiritual. Versículo 4. Entregaré a Egipto en manos de un amo duro, y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y hablan de un rey tirano. No se sabe con certeza a qué rey se refiere. Puede ser las diferentes dinastías como la de Necao II, que obligó al pueblo a cavar arenas en el desierto para unir el Mar Rojo con el Mediterráneo, proyecto que fracasó pero que cobró muchas vidas. Pero también puede referirse a una sucesión de dominadores déspotas sobre Egipto, como los babilonios, los persas, los macedonios, los romanos, los árabes o los británicos. Los egipcios habían rehuido escuchar los consejos divinos, entonces Dios permitió que cayeran en manos de los tiranos. En los versículos 5 al 10 habla de la sequía de los ríos y del mar. Leamos los versículos 5 y 6. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las zanjas. La caña y el junco serán cortados. Recordemos que mucha de la agricultura de Egipto dependía de las inundaciones del Nilo, que traía abono a la tierra para alimentar las plantas. Una sequía del río traería desastres de alimentos. Además, un desbordamiento exagerado igual sería dañino. Las consecuencias de un problema con el Nilo no solo afectaba la agricultura, sino también la pesca, la industria de telas y la artesanía. Leamos los versículos 8 al 10. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que al río arrojan el anzuelo, y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Se dice que Egipto es un don del Nilo. Era una nación que dependía de su afluente principal. Una situación como la sequía traería ruina, pero hay algo interesante que debemos considerar. La gente de Egipto está confundida, pero no acude a Dios, que es la solución. Si hay una nación que sabe quién es el Dios Todopoderoso, es Egipto, pero lamentablemente ellos no aprendieron la lección. Ahora el problema se describe a continuación en los versículos 11 al 15, y es que los consejeros de Egipto fallan al no guiar correctamente al pueblo. Leamos los versículos 11 y 12. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis al faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. La ciudad de Zona o de Zoán fue fundada 7 años antes de Hebrón. Está situada en la región del Delta, sobre uno de los brazos orientales del río Nilo. En el 13º siglo antes de Cristo, fue convertida en la capital por Ramsés II. Un siglo después de Isaías, Ezequiel presentó un duro castigo contra esta ciudad.
Por otra parte, mientras los grandes consejeros de Egipto predecían grandes cosas para Egipto, Isaías mostró determinación de Dios de humillar el país. Si realmente hubiesen sido sabios, si realmente hubieran escuchado la amonestación del Señor y hubiesen reconocido la voluntad de Dios, entonces habrían aconsejado a la nación que siguieran en los caminos del Señor. Pensemos, cuando tenemos como guías personas que desconocen la dirección de Dios, ¿qué tenemos? Personas guiadas por otros intereses, personas que buscan sabiduría en lugar equivocado. Egipto, y todos nosotros debemos recordar que nadie podrá decirte ahora los planes que el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Esta es la traducción del lenguaje actual del versículo 12. Dios tiene unos planes y esos planes no podrán ser alterados por los seres humanos ni por los dioses falsos, mucho menos. Leamos los versículos 13 al 15. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él y extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Veamos algunas cosas interesantes de este pasaje. Se describe en primer lugar el castigo que vendrá sobre Egipto y sus ciudades principales. Puede ser una referencia al ataque que sufrieron por parte de los asirios, que Dios permitió que ocurriera. En segundo lugar, dice que Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de ellos. Ahora, esto hay que entenderlo de manera correcta. No era que Dios los confundía o que Dios les mandara mensajes engañosos, sino que la resistencia a andar en los caminos divinos era lo que traía confusión a Egipto. En su inseguridad y vacilación se transformaron en ebrios, tambaleantes, repulsivos y dignos de lástima. Por eso su camino es inseguro y su destrucción inminente. Mire lo que dice este versículo 15 de la traducción del lenguaje actual. Egipto se tambalea como un borracho y nadie podrá ayudarlo. Así que no es que Dios traiga confusión, sino que la reacción de los seres humanos ante el mensaje de Dios, eso es lo que trae confusión y es lo que trae la muerte para los seres humanos. La siguiente sección son los versículos 16 al 25 y nos habla que en medio de esta descripción triste, cuando Egipto tiembla como una mujer llena de miedo, hay un mensaje de esperanza. Leamos los versículos 16 y 17. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos, y la tierra de Judá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Jehová de los ejércitos preparó contra él. Aquí se nos pinta un cuadro de consternación, debilidad y pánico. La virilidad de Egipto se desvanecerá y los hombres serán tan tímidos como las mujeres. Tanto que Judá, considerada una de las naciones más pequeñas del cercano oriente, mientras que Egipto era considerada una de las naciones más grandes y fuertes, ahora Egipto se llenará de terror ante Judá, perderá su confianza en sí mismo. Cuando el Señor traiga el castigo sobre esta nación, ellos temblarán como mujeres en pánico. Egipto rechaza el consejo del Señor, pero tendrá que reconocer que la mano de Jehová está sobre ellos. Y los egipcios saben lo que significa que Dios actúe con su poder, porque los planes que el Dios Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles. Pero hay un mensaje de esperanza, versículo 18. En aquel tiempo habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Lo primero que destacamos es la expresión en aquel tiempo.
Es una expresión recurrente en Isaías y usada también por otros profetas para designar el momento cuando Dios se revelará ante las naciones y establecerá el reino mesiánico. En segundo lugar, habla de 5 ciudades que hablarán el lenguaje de Canaán. De entre los egipcios muchos se volverán al Señor y aprenderán la lengua y los caminos del pueblo de Dios. Ellos jurarán por Jehová, es decir, prometerán lealtad y reconocerán al Dios verdadero. Hay diversas posiciones sobre la ciudad de Jerez. Algunos la relacionan con la ciudad del sol, es decir, dedicada a la adoración al Dios Sol. Ahora sus habitantes, en vez de adorar al Dios Sol, van a ir a adorar al Dios verdadero. Versículos 19 y 20. En aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y un monumento a Jehová junto a su frontera. Será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y defensor que los libere. Este es quizás el mensaje más importante del capítulo. Dios tiene misericordia y Dios perdona. Cuando los seres humanos dejamos la soberbia, reconocemos nuestro pecado, venimos al Señor, Él nos perdona. Ese es el Dios a quien servimos. Entonces se levantarán monumentos al Señor. Se dice que en el año 525 a.C. se levantaron 2 templos hebreos en Egipto, uno en Elefantina y el otro en Leontópolis, pero fueron posteriormente destruidos. Debemos entender que toda esta profecía es condicional. Las bendiciones vendrían si realmente el pueblo reconocía a Dios y se arrepentía. El problema es que nunca llegó ese tiempo en Egipto. Nunca llegó el momento en que ellos juraran lealtad a Dios. Y una de las razones es que Judá no perseveró en su lealtad al Señor. Judá, en vez de destacar su lealtad a Dios, se entregó a la adoración a los ídolos. Si Israel hubiese permanecido fiel, es muy probable que estas naciones hubiesen adorado al Dios verdadero. Versículo 21. Jehová se dará a conocer a Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación, harán votos a Jehová y los cumplirán. Esta profecía nunca se cumplió en Egipto. Sin embargo, estas profecías se cumplirán cuando los redimidos estén en la tierra renovada y todas las naciones de los redimidos adorarán al Señor por siempre. La intención divina al enviar el castigo a Egipto es clara en el versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirán a Jehová y Él les será clemente y lo sanará. Dios es un Dios de misericordia y hiere con el fin de poder sanar. El propósito de estos juicios que venían sobre Egipto no era la destrucción, sino la restauración. Eso sería una realidad si Egipto y Judá reconocían la disciplina del Señor, se arrepentían y juraran lealtad al Eterno. Ahora, se habla en el resto del capítulo de Asiria, Egipto, Judá, que estarán unidas en el servicio a Dios. Versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová. ¡Qué tremenda figura! Isaías profetizó el tiempo en que Egipto y Asiria adorarían al Señor. Vivirían en hermandad, una profecía que ojalá se hubiese cumplido, pero dependía mucho de que Judá cumpliera la tarea asignada. Leamos los versículos 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Los israelitas habían llegado a considerarse el único pueblo de Dios y olvidaron que Jehová era el Dios de toda la tierra y que deseaba que todas las naciones se salvaran. Aquí Isaías señala al pueblo de Israel las oportunidades y responsabilidades que tenía. Era el plan de Dios que Israel llegara a abarcar a todo el mundo
y llevar a todos los habitantes del planeta Tierra a la adoración al verdadero Dios, y que el pueblo de Dios llegara a ser todo el planeta Tierra. Pero lamentablemente Israel no cumplió esa condición. Esto nada ocurrió, porque esta profecía no se cumplió en la época de Isaías, sino que se cumplirá en el futuro, cuando el Señor establezca su reino en la tierra, en donde todas las naciones de los redimidos le adorarán. Leamos Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 45, 22 y 23. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y podemos ver también en Daniel capítulo 7, versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese era el plan de Dios, que no se cumplió en Israel, pero que se cumplirá cuando el Señor establezca su reino sobre esta tierra. Amigo y hermano, Dios tiene planes maravillosos para este mundo, planes de vida y paz, planes de salvación. Dios vendrá en una nube para poner fin al pecado, a la maldad y destruir a los malos. Dios establecerá su reino de paz por siempre. Es allí donde debe estar nuestra confianza. Es allí donde debe estar nuestra mirada, con la realidad que para estar en el reino de Dios, hoy debemos escuchar su voz y darle entrada permanente y total a nuestro corazón. Que el Señor te conceda su bendición el día de hoy. Amén.